Salamun, queridos amigos. En el capítulo anterior expliqué acerca de mi nombre sufí, Salman as-Sahir Naqshband. Salman refiere al nombre de uno de los más cercanos compañeros del noble profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Salman al-Farsi. También significa protegido, a salvo, íntegro. As-Sahir significa el hecho de roca, el pétreo, el sólido. Y Naqshband significa diseñador. Bueno, y cuando toman nota de este nombre, inmediatamente me preguntan por Naqshband. Entonces me dicen, ¿acaso ha entrado últimamente en una tárika? ¿O cuánto tiempo hace que está en la tárika Naqshband? ¿O en qué tárika Naqshband está? ¿O me traen historias de una tárika o de la otra? ¿O me preguntan por determinada persona, quien no conozco? Bueno, debo zanjar todas esas preguntas, esa nube de preguntas que se genera a partir de Naqshband. La primera de ellas es ¿cuánto tiempo hace que tengo este nombre? Bueno, lo tengo de hace 24 años. No es de hace un año como empezó a aparecer en los carteles. Hace un año que decidí hacerlo conocer, pero lo tengo de hace 24 años. Y referente a lo Naqshband, debo decir, no estoy en ninguna tárika, ni estoy bajo las órdenes de ningún maestro, y para decirlo más claramente, no me está permitido ingresar, ponerme a las órdenes de ningún maestro. Y esto es así, esta última afirmación que he hecho es así, dadas las condiciones en las cuales recibí este conocimiento. Me han llegado invitaciones de distintas tárikas para sumarme a ellas, pero por este motivo he tenido que declinar la invitación. He agradecido, pero no puedo aceptar. No anhelo ingresar en ninguna tárika, no tengo la necesidad tampoco. Soy un individual, soy un solitario, y así estoy bien y soy feliz. A estas invitaciones, de manera privada, las he fundamentado con mejores explicaciones. Y la mayoría de ellos ha comprendido el motivo y me ha dado la razón. Entonces, ese es el motivo. No estoy en ninguna tárika. Mi situación no es la de un discípulo ya, sino que es la de enseñanza. Yo estoy en una situación de enseñanza. Todo lo que está aquí es para ustedes y para los que vendrán. Y este conocimiento no lo he recibido de libros, ni me lo ha enseñado ningún ser humano. Eso debo dejarlo en claro, porque alguien podría alegar, podría decir que me ha enseñado, y no es así. Antes de que aparezca ese rumor, ya lo desmiento. Y esto es mi aval. Este conocimiento es mi aval de que estoy en el camino recto.
he realizado todo el viaje hasta el final y he vuelto. Kun, ¿qué puedo decir? Es así. Hay quienes me preguntan, bueno, pero usted afirma eso y ¿cómo es posible? Hasta que usted no me explique no voy a seguir viendo sus videos. Bueno, es algo que ocurre. Kun, ya está. Ya está, listo. ¿Qué puedo decir? Ahora, quien interroga de esa manera debería plantearse: ¿cuántos años hace que está dentro de un grupo? ¿5 años? ¿10 años? ¿20? ¿30? ¿40? 40 años. Conozco gente que está en grupos auténticos y grupos falsos, porque hay de los dos. Entonces, una respuesta práctica sería: deberías preguntarte si estás haciendo las cosas bien. Porque si no hay resultado en tantas décadas o en tantos años, quizá hay algo que hay que arreglar ahí. Quizá no estás haciendo lo suficiente o no has limpiado algo específico que había que limpiar. O quizás sí, quizá has hecho todo correctamente, tal como te lo han indicado. En ese caso, tendrías que preguntarte si estás en un verdadero grupo sufí. Ese es un tema muy importante y muy riesgoso también, porque es muy dura la verdad en esas circunstancias. Así que bueno, espero haber sido claro, porque la dedicación te tiene que dar frutos. O sea, las puertas en algún momento se tienen que abrir. Si uno tiene sinceridad, si uno tiene ikhlas, si uno tiene entrega, tiene dedicación, paciencia, constancia, en algún momento las puertas se tienen que abrir. Allah es generoso y está dispuesto a conceder, decía Azizuddin Nasafi, un gran místico sufí. Bien, creo haber sido claro, creo haber respondido todas estas preguntas y nos vemos, inshallah, en el próximo capítulo.